Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos en un tema que, de una forma u otra, nos afecta a todos y que, personalmente, me genera bastante respeto. El arte de hablar en público. Sí, es un tema que impone, totalmente. Tenemos sobre la mesa una serie de charlas y clases magistrales del doctor Gabriel Bustamante, un experto en oratoria. Y la misión, pues, es clara: destilar las claves para crear presentaciones que de verdad dejen huella. Efectivamente. Y lo que me parece fascinante de este material es cómo aborda la oratoria. No como un don, no como algo con lo que se nace. Como si fuera magia, ¿no? Exacto. Lo trata como una disciplina que se aprende, una mezcla de técnica y de psicología. La idea central es que cualquiera puede mejorar radicalmente si entiende las reglas del juego. No se trata de carisma, se trata de método. Eso ya me tranquiliza un poco, la verdad, porque la sensación de pánico escénico o de no saber ni por dónde empezar es súper común. Así que el objetivo es entender ese método, ¿no? Eso es. Ver cómo pasar de una presentación que la gente olvida al salir por la puerta a una que genere un impacto real, que se comente después. Justo. Analizaremos la estrategia que hay detrás, desde la planificación, que es súper minuciosa, hasta la ejecución final. Y veremos que el equilibrio entre el fondo, o sea, lo que decimos, y la forma, cómo lo decimos, es crucial. A menudo, la preparación es mucho más intensa de lo que la gente se imagina. De acuerdo. Pues vamos a desglosarlo. El primer punto que me ha llamado la atención en las fuentes es por dónde empezar. Se critica mucho el típico recurso de, empezar con un chiste. Sí, que lo describe como algo muy norteamericano. Eso. Y que aquí a lo mejor no funciona igual. En su lugar propone algo llamado el shock técnico. Suena un poco a marketing, ¿no? ¿Qué es exactamente? Sí, el nombre es llamativo, pero la idea es muy potente. No es un dato cualquiera, ¿eh? Es una idea o una pregunta que rompe las expectativas del público y despierta la curiosidad de inmediato. ¿Tiene que desafiar una creencia o presentar una paradoja? Vale, necesito un ejemplo para entenderlo bien. El que se utiliza en el material es perfecto. Imagina una charla sobre navegación. En lugar de empezar con la historia de los barcos fenicios, algo predecible y, bueno, un poco aburrido, Un rollo, sí. El ponente pregunta, ¿sabían que un barco puede navegar contra el viento? Claro. Eso te descoloca por completo. Mi intuición me dice que es imposible. Inmediatamente quiero saber cómo. Ya me has capturado. Ahí está la clave. Y ese shock técnico no puede ser un truco gratuito, tiene que estar directamente ligado al objetivo central de la charla. Esto es fundamental. Antes de escribir una sola diapositiva, hay que responder a una pregunta. ¿Cuál es la única idea que quiero que la gente se lleve a casa? entiendo. Con el ejemplo del barco, el objetivo no es que el público se aprenda las partes del velero, sino que comprenda el principio aerodinámico que le permite avanzar. Es la diferencia entre soltar datos y construir conocimiento, ¿no? Justo. Y para organizar ese conocimiento se propone una estructura muy potente que viene del mundo de la consultoría. El principio de la pirámide de Bárbara Minto. La idea es preparar la presentación de abajo hacia arriba, pero exponerla de arriba hacia abajo. Espera, eso suena contraintuitivo. ¿Quieres decir que hago toda la investigación, recopilo todos los datos, los detalles, construyo la base, y luego al presentar le doy la vuelta por completo y empiezo por la conclusión? ¿Por qué funciona eso? Pues funciona, porque la mente de la audiencia necesita un mapa. Si empiezas con cientos de datos sueltos, la gente se pierde, no sabe a dónde quieres llegar. Se desconecta. Totalmente. Al exponer de arriba a abajo, haces lo contrario. Primero, das la conclusión, la punta de la pirámide. Por ejemplo, hoy argumentaré que la inversión en energía solar es la más rentable a largo plazo. Y ya está. Una vez que la gente sabe el destino, presentas los 3 argumentos clave que sostienen esa idea. Y solo después desarrollas los detalles de cada uno. Es como dar el titular, luego los subtítulos y al final el cuerpo de la noticia. Ahora lo veo. Es como darle al público un GPS antes de empezar el viaje. Y has dicho 3 argumentos. Ese número es importante. Es fundamental. Esa estructura piramidal se concreta en lo que se llama el formato 3x3. Un tema central, dividido en 3 grandes áreas. Y si hace falta, cada una de esas áreas, a su vez, en no más de 3 subtemas. Vale. Esto te limita el contenido a unas 9 ideas clave, que es una cantidad manejable para la memoria a corto plazo de cualquier persona. Entiendo la lógica de la simplicidad. Pero,
¿No corremos el riesgo de simplificar demasiado un tema muy complejo? ¿Qué pasa si mi idea necesita 5 puntos de apoyo y no 3? Es una buena pregunta. El 3 no es una ley mágica, pero es un patrón que nuestro cerebro procesa con muchísima facilidad. Piensa en eslóganes, en cuentos, el 3 está por todas partes. Si tienes 5 puntos, lo más probable es que puedas agrupar 2 de ellos bajo una idea más grande. Es un ejercicio de disciplina que te obliga a quedarte solo con lo esencial. Te fuerza a ser claro. Vale, me convence. Y para no perderse en esta estructura, se habla de usar una hoja de ruta, pero no un guión para leer, ¿verdad? No, por favor. Leer es uno de los pecados capitales del orador. La hoja de ruta es un esquema visual, un mapa mental en un papelito, con dibujos, palabras clave. Una guía que te permite saber dónde estás y a dónde vas, pero que te da la libertad de expresarlo con naturalidad. Es tu red de seguridad, no tu cárcel. Perfecto, tenemos la estructura clara, pero ¿cómo repartimos el tiempo? Porque me imagino que no todas las partes de esa pirámide pesan lo mismo en la práctica. Aquí es donde la psicología de la audiencia entra en juego de una forma muy interesante. La distribución del tiempo que se propone es desigual. Un 10% para la introducción, un 80% para el desarrollo y otro 10% para la conclusión. Claro, el 80% del tiempo es donde está toda la chicha, el meollo del asunto. Sí, pero la importancia psicológica de las 3 partes es idéntica. Y aquí viene una de las afirmaciones más contundentes del material. Una presentación mediocre, con un buen final, se percibe, en respectiva, como una buena presentación. Vaya, o sea que te puedes jugar todo el trabajo de una hora en los últimos 30 segundos. Y supongo que lo contrario también es cierto. Una presentación brillante, con un final flojo. Te deja un mal sabor de boca. Exactamente. Un mal final lo arruina todo. Por eso es crítico evitar a toda costa terminar con frases tipo, bueno, creo que ya os he aburrido suficiente. Y eso es todo lo que tenía que decir. Uf, esa es terrible. O peor aún, acabar en la diapositiva de preguntas. Esas frases son como un avión que se estrella en la pista de aterrizaje. Destruyen la confianza y diluyen el mensaje por completo. Entonces, ¿cómo tiene que ser un buen final? Pues tiene que ser contundente. La analogía que se usa es fantástica. Un final debe ser como el de un tango, que termina con ese chan-chan musical que no deja lugar a dudas. Es una puerta que se cierra con firmeza, una afirmación final que resume la idea clave e invita al aplauso, no una melodía que se desvanece y genera esa incomodidad de no saber si ha terminado o no. Justo eso. Me encanta la imagen del chan-chan. Y para ilustrar el poder de la introducción y el título, que es lo primero que ve la gente, en el material se cuenta una anécdota que me pareció genial. La del plato de madera. Es un ejemplo perfecto de cómo un buen título y una buena historia pueden transformar por completo una presentación. Cuéntala porque es buenísima. El padre del ponente, que era odontólogo, tenía que dar una conferencia en un congreso. El tema era básicamente la odontología en la tercera edad. Un título como Consideraciones sobre la prótesis dental en pacientes geriátricos habría atraído, pues no sé, a 10 especialistas muy motivados. Pero en lugar de eso, la tituló El plato de madera. Claro, ¿qué tiene que ver un plato de madera con un congreso de dentistas? La gente iría solo por la curiosidad. Ya has ganado la primera batalla, que es llenar la sala. Donde el abuelo, que se ha hecho mayor y torpe, rompe la vajilla. Para evitarlo, la familia decide darle de comer en un plato de madera. Una imagen muy dura. Durísima. Pero el giro viene al día siguiente, cuando el hijo pequeño de la familia le regala a su madre otro plato de madera que él mismo ha tallado. La madre, extrañada, le pregunta ¿para qué es? Y el niño responde, Es para cuando tú seas mayor. ¡qué barbaridad! Es potentísimo. El mensaje sobre la empatía, sobre cómo tratamos a nuestros mayores, queda grabado a fuego, mucho más que cualquier gráfico sobre la pérdida de masa ósea. Y esa es la lección. El título y la introducción no son un trámite, son el gancho emocional que lo inicia todo. Y una vez que tienes esa atención, la pregunta es ¿cómo mantenerla? Especialmente cuando usamos apoyos visuales. Sí, el famoso PowerPoint, que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Totalmente. Hay un dato de un estudio de la empresa 3M que es muy revelador. Recordamos aproximadamente el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, pero el 53% de lo que vemos y oímos a la vez. Ahí es nada. Si además hay participación, el aprendizaje puede subir hasta el 90%. Esto justifica el uso de diapositivas.
pero también revela su mayor peligro. Se insiste mucho en una idea. El audiovisual más importante en una presentación es la persona que habla. Claro, eso se dice mucho, pero en la práctica todo el mundo mira la pantalla. ¿Cómo se lucha contra ese imán visual? Pues aplicando reglas muy estrictas para que la pantalla sea un apoyo y no un competidor. La filosofía base es el principio KISS, Keep It Simple, Stupid, que se adapta como hacerlo simple y corto. La diapositiva debe ser un telegrama, no una novela. Se mencionan varias reglas numéricas, como la del 7×7. No más de 7 renglones, 7 palabras por renglón. O la del 5×6×6, que es parecida. El objetivo es siempre el mismo: poco texto. Exacto, porque si pones un párrafo largo, pasan dos cosas, y las dos son malas. Una, la gente se pone a leer y deja de escucharte. Dos, la gente intenta leer y escucharte a la vez, no hace bien ninguna de las dos cosas y acaba frustrada. Vamos que o leen o te escuchan. No pueden hacer las dos. Hay una frase en el material que lo resume todo a la perfección. Una presentación está terminada no cuando no se le puede agregar nada más, sino cuando no se le puede quitar nada más. Es un cambio de mentalidad total. No se trata de acumular información, sino de destilarla. Es un ejercicio de sustracción. Y esa simpleza se aplica también al diseño. Por ejemplo, los colores. En salas con luz se recomienda usar siempre un fondo oscuro, negro o azul marino, con letras claras. Se cita a Bill Gates, que siempre usa fondos oscuros. ¿Y por qué? La razón es estratégica. Si la pantalla es un gran foco de luz blanca, compite contigo por la atención. Con un fondo oscuro, la pantalla casi desaparece visualmente, y el orador, que está iluminado, se convierte en el centro de atención. Es verdad, he estado en charlas donde la diapositiva es un foco blanco que te ciega y no ves a la persona. Tiene todo el sentido. ¿Y qué hay de la tipografía? La recomendación es clara. Usar siempre letras sin serifa o sans serif, como Arial, Helvética o Calimri. Son esas letras limpias, sin los pequeños adornos en los extremos. La razón es puramente funcional. En una pantalla, y sobre todo a distancia, son mucho más fáciles y rápidas de leer. ¿Y el tamaño? Sobre el tamaño, la regla no es usa tamaño 30. La regla es ve a la última fila de la sala y comprueba si puedes leerlo sin esfuerzo. Si no puedes, el tamaño es incorrecto. Es funcionalidad pura. Todo esto suena a una cantidad de trabajo enorme. La planificación, la estructura, el diseño de cada diapositiva. Lo es. Y aquí llegamos a un dato que suele dejar a la gente, boquiabierta. El tiempo de preparación. Se propone una fórmula. El tiempo de la charla multiplicado por un factor n. A ver, Para un orador experto en su tema, ese factor n es 15. Para un principiante o alguien que habla de un tema nuevo, n es 30. espera, para. ¿Me estás diciendo que para dar una charla de 1 hora, un principiante debería invertir 30 horas? Vaya tela. Eso es casi una semana laboral completa. ¿Nadie hace eso? La mayoría de la gente prepara las diapos la noche anterior. Y ahí reside la diferencia entre una presentación mediocre y una excelente. Esas 30 horas no son solo para escribir. Una gran parte de ese tiempo se dedica a lo que se llama desmalezar. Quitar lo superfluo, pulir cada frase, buscar la imagen perfecta que sustituya a 10 líneas de texto y, sobre todo, practicar. Claro, la práctica. Que no es lo mismo que memorizar. Para nada. Memorizar lleva un discurso robótico, falso. Practicar es interiorizar el material hasta que puedas contarlo con tus propias palabras, con convicción y naturalidad. La práctica es lo que te permite evitar los 10 errores típicos. Leer, disculparse por todo, mentir, gesticular en exceso. Te da la confianza para ser tú mismo. Y todo este trabajo de preparación culmina en el momento de la charla, donde se habla de algo llamado intensidad comunicativa. Exacto. Si dibujáramos un gráfico de una mala presentación, sería una línea casi plana. Empieza sin fuerza, se mantiene monótona y termina, pues desvaneciéndose. Es un encefalograma plano de la comunicación. Y una buena presentación, ¿cómo sería ese gráfico? Sería una serie de picos y valles, una montaña rusa diseñada estratégicamente. Empiezas con un pico muy alto, el shock técnico. Luego, durante el desarrollo, modulas la intensidad. Usas historias para crear picos emocionales y datos más técnicos para los valles, permitiendo que la audiencia respire. Y terminas con otro pico altísimo, la conclusión y el cierre chan-chan.
O sea que no es un monólogo, es una experiencia de atención que tú diseñas para que la gente no se desconecte. No se trata de gritar todo el rato, sino de modular la energía. Ya constantemente sería agotador para todos. Se trata de gestionar la atención de la audiencia como un recurso valioso y muy escaso. Pues, si te parece, vamos a recapitular las claves de todo este análisis. A mí lo que más me ha sorprendido es el rigor y la metodología que hay detrás de algo que parece tan artístico. Totalmente. A ver, primero, planificar con un objetivo único y claro en mente. Segundo, estructurar la información con el principio de la pirámide y el formato 3x3 para que sea fácil de seguir. Tercero, dedicar un esfuerzo desproporcionado a crear un principio impactante y un final memorable. El chan-chan. Eso es. Luego, usar los apoyos visuales con una simpleza casi minimalista, recordando que la estrella eres tú, no la pantalla. Y finalmente, el punto que creo que lo cambia todo. Asumir que la preparación es un trabajo de semanas, no de horas, dedicando tiempo a desmalezar y sobre todo a practicar. Al final lo que queda claro es que una gran presentación es una combinación de ciencia y arte. La ciencia está en la estructura, en las reglas de diseño. El arte está en la entrega, en la pasión que transmites y en tu capacidad para conectar emocionalmente. Y se menciona una idea muy poderosa que conecta con esto. El cerebro no recuerda datos, recuerda impactos emocionales. La tecnología, las diapositivas, el micrófono, son solo herramientas. El verdadero comunicador es siempre la persona. Esa es la esencia de todo. Y eso, después de todo lo que hemos hablado, me deja con una idea para reflexionar. Nos hemos centrado mucho en cómo estructurar el contenido para que sea comprendido y recordado. Pero si, como acabamos de decir, el cerebro solo almacena aquello que tiene un impacto emocional, quizás la próxima vez que preparemos una presentación, la pregunta clave no sea solo ¿qué quiero que entiendan?, sino, sobre todo, ¿qué quiero que sientan?